Continuamos nosotros en este evento que realiza Benanchan, como todos los años, analizando la perspectiva económica del año 2018. Luis Vicente García se encuentra acá, gerente general de Benanchan. En primer lugar, ¿cuál es el escenario que ve Benanchan desde el punto de vista empresarial con la Cámara Venezolano-Americana y las expectativas que tienen para este año, según lo que han escuchado de los exponentes del día de hoy? Bueno, fíjate, es muy interesante este seminario de perspectivas económicas de Benanchan, que como decías, realizamos todos los años. Y la idea es que le demos a las empresas, a los gerentes, información que les permitan tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes. Uno de los temas que queremos dar a conocer es cuáles son las realidades en el tema económico, en el tema de hiperinflación, en el tema de consumo, y los panelistas que hemos tenido hoy precisamente están enfocando estos temas. ¿Qué tienen que hacer las empresas para adaptarse en esta realidad, para conocer ese consumo, o quizás con un menor poder adquisitivo, quizás ante un tema de inflación muy alta que estamos todos viviendo, lo que implica que las empresas tienen que redimensionarse, tienen que adaptarse a un mercado diferente, quizás vender y tener productos distintos, más pequeños y más adaptados a esta realidad de un menor consumo que la vemos en todo el país. Eso es lo que ustedes han venido experimentando dentro de las empresas asociadas a la Cámara durante los años, porque la situación se ha venido incrementando a menos. Es una combinación porque sí, no solamente lo vemos en las empresas de la Cámara, yo creo que todas las empresas a nivel nacional, en sector industrial, sector de distribución, sector comercial, ellos están viendo esa realidad y lo sienten todos los días. Hemos tenido una diáspora importante, es un menor nivel de personas que están consumiendo, hemos tenido un cambio drástico en el dinamismo de las empresas, han cambiado horarios, han tenido que adaptar productos y servicios, y es un proceso de continuo cambio que no solamente va a verse reflejado en lo que estamos viendo hoy, sino que va a continuar en lo que queda. ¿El intercambio comercial con Venezuela? El intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela el año pasado cerró en 16.500 millones de dólares. Viene de haber crecido del año anterior, que estaba en 16.100 millones de dólares. Es una combinación de ese mayor precio de petróleo que hemos visto, pero también consecuencia de la reducción de importaciones que tuvimos el año pasado. ¿Estas relaciones comerciales o qué tanto pueden seguir afectándose en el embargo petrolero? Son más sanciones en el sentido de orientarlas a temas financieros y directamente a las personas. No ha afectado tanto al tema comercial. ¿Cómo ven ustedes el nicho del petro como nuevo mecanismo para el intercambio comercial también con empresas? No conozco bien en detalle, de verdad. Es un tema que está en proceso de desarrollo. ¿Usted sí. no ha sido llamado por el gobierno como para conocer, digamos, los mecanismos, la metodología para que las empresas de Benanchan se metan dentro de ese mercado? No hasta ahora. ¿Qué tienen con relación al petro? Mira, es muy difícil de anticiparlo porque el gobierno quiere utilizarlo como método de pago. Sin embargo, hay que dar las condiciones que permitan entender cómo se puede utilizar. ¿Hay empresas afiliadas a la Cámara que en tal caso pudieran, inversionistas comprar petro? No tenemos información porque cada empresa es independiente. Hay informaciones que no le llegan a la Cámara. ¿Para este año, para 2018, el intercambio comercial? Básicamente estamos esperando que se mantenga a los niveles del año pasado. El precio de petróleo sigue aumentando levemente. Las importaciones, como acabamos de escuchar en este foro, se pueden recuperar un poco y aumentar importaciones, sobre todo en productos alimentos o productos terminados. Bien, en parte de las declaraciones que daba a esta hora Luis Vicente García, quien por supuesto es gerente general de Benanchan. 16.500 millones de dólares ha sido el intercambio comercial con el cual cerró el intercambio comercial entre Venezuela y empresas americanas. Se encuentra con nosotros Luis Maturén de la encuestadora Datos Group, una exposición bastante completa sobre los patrones de consumo. ¿Cómo ha variado los patrones de consumo y cuáles son los principales problemas de los venezolanos? Ok, básicamente estuvimos en el evento de perspectivas económicas de Benanchan y realmente lo que estábamos hablando es cuáles eran los principales problemas de los venezolanos. El principal problema de los venezolanos es el alto costo de la vida. El segundo es el desabastecimiento, pero que es otra forma de decirnos que es alto de costo de la vida porque no tengo acceso a productos los cuales puedo pagar, porque sí están, pero a los precios que yo no puedo pagar. Ahí entonces vimos cómo realmente las personas nos dicen, el 95%, que pueden comprar mucho menos de lo que necesitan. Y vimos que están muy enfocados en la parte de alimentación y están prescindiendo de categorías que tradicionalmente eran prioridad para el venezolano. ¿Qué ha dejado de comprar el venezolano? El venezolano ha dejado de comprar el cuidado personal que originalmente era prioritario para los venezolanos. Dicen que van a sacrificar todo lo que es ropa y calzado
todo lo que es la parte de consumo de fuera del hogar, de entretenimiento y bebidas alcohólicas en general, la gente dice que lo va a dejar de tomar. ¿Cuánto del ingreso se destina a lo prioritario? Lo que se considera como... Lo que no lo llegamos a preguntar, pero lo que nos dicen es que el 95% no le alcanza. Y si la prioridad es alimentos, podemos deducir que es alimentos realmente lo que es más importante. Esto es un tema de subsistencia, así lo han calificado ustedes, que se manifieste de alguna manera que la variable sea alimentación sobre cualquier otra cosa. Claro, eso es estar en el nivel básico de la pirámide de Maslow, que básicamente es sobrevivir la situación de las personas. Las personas están diciendo que van a dejar de consumir aquellos productos que pueden ser de esparcimiento, de desahogo, eso lo van a dejar realmente de consumir. Por lo cual probablemente la presión de las personas aumenta y por eso vemos que aumenta diáspora, vemos que la gente recibe una cantidad de remesas importantes. ¿En cuánto asciende el número de remesas de lo que ustedes han manifestado? De una medición a otra está entre 2 y 14% de las personas nos dijeron que está recibiendo remesas. De esos la mitad nos dice que lo recibe de una forma mensual. Las cifras oficiales son 289 millones en el año 2017, pero cuando comparamos eso con las remesas de otros países de Latinoamérica es muy poco. Es decir, que probablemente la economía va a ser muy importante, el monto de remesas que van a ir creciendo año a año y eso puede mover un poco la economía. ¿Ha aumentado la cantidad de venezolanos en situación de calle debido al salario mínimo? ¿No alcanza? ¿Tienen ustedes un registro de eso? No lo preguntamos, lo que sí tenemos la medición de que hay personas con menos empleo fijo. Pasamos de 40% al 30%. Personas, en 4 meses. personas que estén pensando en irse y personas que estén en trámite de irse, que también es importante para este año 2018. Eso ha incrementado de una forma importante, ya prácticamente 4 de cada 10 venezolanos están pensando irse en los próximos 12 meses, principalmente gente joven, todos los niveles socioeconómicos, pero lo importante es que vemos en 3 meses un incremento en puntos porcentuales muy importante en las personas que piensan irse. ¿Cuánto se estima la caída del consumo en lo que los venezolanos consideran no prioritario? Nosotros no medimos realmente cuánto cae el consumo, lo que sí las menciones de lo que piensa reducir y realmente lo que vemos es un enfoque hacia alimentos, pero no una caída como tal de lo que consumen. Lo que sí vemos es que se mantiene en 95% el porcentaje de personas que dicen que compran menos de la mitad de lo que necesitan. Que dependen del CLAP, según el COVID, pues al menos 6 millones de hogares reciben la bolsa CLAP. El valor que ustedes nos explican. Claro, en COVID, si no recuerdo, fue finales del año pasado, pero enero nosotros vimos una caída importante de personas que dicen que recibieron CLAP en el último mes y bajó a 29% versus estábamos hablando de cerca del 60% 9 meses atrás. ¿Qué pueden anticipar para 2018 con base en estos resultados? Una situación difícil en lo económico, pero a lo personal, una migración de personas mayor fuera de Venezuela, realmente buscando que luego poder proveer de remesas a sus familias. Las remesas no es lo ideal para un país, pero tiene una gran ventaja que no hay posibilidad de ningún tipo de corrupción en remesas porque es una transacción directa de una persona a otra, no hay intermediario. Aunque hay personas que se benefician y realmente cobran unas tarifas muy altas de porcentaje de retención por hacer la transferencia. La Venezuela que vive en dólares está renunciando también a algunas áreas de consumo. Venezuela está dividida en dos y las personas que reciben dólares es diferente a las personas que no reciben dólares. Las personas que reciben dólares más bien su problema es conseguir los productos y puede ser ese porcentaje que nos decía que realmente era desabastecimiento su principal problema. No todos, pero un momento en una familia comienza a recibir 60, 70 o 100 dólares al mes, realmente empieza a tener una realidad muy diferente a los que no lo hacen. Eso motiva a que muchas familias deciden que por lo menos un miembro de la familia tiene que irse. Y vimos que los porcentajes son altos de los que se les ha ido los últimos 12 meses un familiar. Bien, palabras de Luis Maturén de Datos Group, quien por supuesto ha hablado sobre los patrones de consumo, cómo se han venido comportando en Venezuela. También se encuentra acá la profesora Tamara Herrera para que pueda por favor atender a los medios de comunicación luego por supuesto de su participación dentro de este evento de Benanchan. Se habla de perspectiva, el escenario es bastante gris, al menos lo que se ha podido dibujar entre estas primeras dos exposiciones, una inflación que puede llegar al 52.000% según lo que usted ha explicado. ¿Cómo interpretar eso y cómo graficárselo al país? ¿Qué esperar este año 2018? Bueno, la primera cosa que hay que decir de entrada, que lo serio es decir que una vez que estás en territorio de hiperinflación, al que
realmente llegamos, a pesar de las advertencias realizadas hace muchos años por parte de los economistas, llegamos finalmente a que se materializara. Una vez que estás en ese territorio, ese es un terreno de la impredictibilidad. No es posible pronosticar con certeza. La volatilidad y la incertidumbre es lo que gobierna el razonamiento y el comportamiento de los actores económicos y tanto consumidores como productores, y el rango de esos pronósticos puede ser muy amplio. Por eso lo que ustedes vieron en esta presentación son cifras con mucha diversidad, pero sí debo decir que nos atrevemos a decir que, por ejemplo, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es un pronóstico absolutamente benigno y conservador desde nuestro punto de vista. Las razones son las siguientes. No percibimos que haya la intención de cambiar las políticas que nos trajeron acá. Tenemos una situación externa mucho más frágil de la que se ha ido fragilizando a lo largo de los años. Tenemos ya no superado un shock petrolero externo, que fue lo que ocurrió en el año 2015, pero tenemos una industria petrolera que fue en declive a estar ahora, en este momento, virtualmente en un proceso de colapso, al igual que muchas industrias en el país. Bajo esas condiciones y bajo un gobierno que está absolutamente convencido de que lo que está haciendo está bien y que está logrando sus propósitos, difícilmente puedas hacer los cambios que se requieren. Por eso es que somos escépticos y creemos que vamos a tener una dolorosa y muy fuerte inflación en este año. Está en manos de las autoridades económicas revertir eso. El gobierno ha intentado crear expectativas. ¿Es viable eso desde el punto de vista económico, al menos para oxigenar un poco la economía? ¿Y cómo es el comportamiento de las sanciones que se dice que pudieran incrementarse en este año 2018? ¿Cómo impactaría eso en la economía nacional? Bueno, vamos a resumir lo siguiente. El petro ha sido muy mal presentado. Ha sido incongruente en los mensajes cuando se ha anunciado, incongruente lo que se avisa y lo que después se materializa en la primera versión de los documentos, incongruente con el mercado al cual dice incorporarse, que es un mercado basado exclusivamente en la credibilidad. El gobierno ha querido darle fortaleza incorporando las reservas petroleras como parte de la garantía, y también tiene ahí un potencial gravísimo de ilegalidad, por cierto, porque no solo no ha sido aprobada, sino que no está contemplada en la ley, y ellos mismos, para no decir que están incurriendo en una falta de ley, están diciendo que tú no te puedes presentar si tienes un petro a pedir tu pedacito de barril. Hay cuestionamientos sobre la valoración, por qué un barril que está bajo tierra o qué respaldo va a respaldar un petro que tiene un valor, según el gobierno, de $60 el barril, de $60, perdón. Y hay sobre todo un problema de credibilidad sobre el origen de los fondos, porque aunque haya la intención de popularizar, y el gobierno ha propuesto, y es importante tenerlo en cuenta, que quiere facilitar su uso al decir yo voy a aceptar petro como parte de impuestos, es muy probable que quiera también pagarle a las empresas con petro. Eso no va a producir el efecto estabilizador que dice que tiene el gobierno, porque necesita absolutamente tener una credibilidad y una sostenibilidad, y no vemos nada de eso a la vista. Está en total divorcio con las normas que rigen los atractivos de inversión. El gobierno dice haber levantado una buena cantidad de fondos en esta primera preventa, o sea que todavía no es la venta, no está en el mercado de las criptomonedas todavía el petro. Nosotros creemos que hay buenos analistas y especialistas en ese mercado, cosa que yo no soy, que han dicho que esas operaciones no son creíbles y que las cifras involucradas que ha señalado el gobierno no son creíbles. Si fuera a captar esa cantidad de dinero y tiene que transarlo, pues yo creo que estaríamos ya hace mucho rato encaminados a una recuperación económica que no veo, y como ustedes ven, las cifras que nosotros tenemos son más bien de progresiva caída de la actividad económica, y además las empresas pequeñas, medianas y grandes se están protegiendo igual que nosotros en nuestra casa, racionalizando nuestro consumo, nuestro tamaño, jerarquizando qué es lo que es importante, dónde sí podemos estar sobrevivir
a este periodo de hiperinflación, cuya longitud, cuya extensión en el tiempo será única y exclusivamente responsabilidad de las autoridades económicas del país, es decir, del gobierno nacional. Tiene él la responsabilidad y la posibilidad de sacarnos de él. Señora, ¿cómo será el comportamiento, según sus estimaciones, del dólar en Venezuela, el dólar no oficial? Bueno, el dólar no oficial es un mercado distorsionadísimo, enloquecido, muy afectado por las expectativas, en la medida en que no haya ese asidero que proveen las autoridades económicas sobre un destino cierto, sobre planes económicos creíbles y sostenibles, sobre la promoción y la importancia y la prioridad que den esas autoridades a la estabilidad económica, pues en esa misma medida la gente ha comprendido, todos los actores económicos han comprendido que no hay una confianza que dé estabilidad a la moneda, no hay confianza en la moneda propia. Por eso es que aumenta el interés en monedas ajenas, en este caso el dólar, y aumenta su precio en una proporción absolutamente absurda, pero es la que recoge la sensación de riesgo y recoge una gestión de políticas públicas de monetización desbocada en un clima de baja confianza económica. Esa es la peor combinación para hacer crecer y creer en nuestra moneda, es lo que hay que rescatar. Ojalá el Petro hiciera eso, me da la impresión de que es una vía para mover dinero de una manera no supervisada. ¿Es probable que el gobierno pueda a través del Petro conseguir al menos 4.000 o 5.000 millones de dólares? ¿Es lo que ellos ven para pagar pues, la deuda del año 2018? Si eso es así, la parte triste del Petro es que es oscura, no solo porque el petróleo es oscuro, sino porque no hay supervisión, está bajo control del gobierno, cosa que ninguna criptomoneda está bajo control de ningún gobierno ni ningún banco, no tiene supervisión, y lo más importante es que el gobierno más bien, diría yo, que sea el que tiene el reto de ponernos delante de nosotros a quienes pusieron 6 millardos de dólares en esa moneda. O sea, no es que yo crea, yo creo que no, absolutamente, no lo creo posible. No creo que existe la disposición. ¿Por qué razón va a haber en una cosa tan incierta y tan incongruentemente percibida, y no, por ejemplo, en algo tan concreto y apremiante y urgente como es la inversión en la industria petrolera en forma directa? Se va a presentar para el Petro. Ese dinero, si llegara a aparecer, me gustaría que me presentaran a quiénes son los que hicieron esa inversión, porque tendrán muchas preguntas que responder. Bien, palabras de la economista Tamara Herrera, que también participa en este evento de perspectivas económicas. Se encuentra acá Germán Toro, que es el presidente de Benancham. ¿Cómo tratar de tener perspectivas en Venezuela? Ustedes han hecho otros foros donde hablan sobre la resiliencia empresarial, que también ha sido fundamental en medio de estos tiempos. ¿Es posible tener expectativas en Venezuela con esta convulsión económica en la cual ya tenemos al menos 5 años imbuidos en ella? Bueno, nosotros llevamos una línea de mucha coherencia en esto y siempre hemos dicho de que efectivamente hay dificultades y sin embargo no nos agarran por sorpresa. Es decir, el empresario venezolano desde un inicio, desde la época de colonia, ya enfrentó crisis, enfrentó dificultades, siempre ha visto oportunidades en las crisis, siempre ha visto además una responsabilidad de mantenerse en el país ofreciendo bienes y servicios de calidad al consumidor venezolano. Tanto las empresas norteamericanas como venezolanas que hacen vida en la Cámara están en estos momentos, tanto las empresas venezolanas como las norteamericanas que hacen vida en nuestra Cámara, entienden que hoy más que nunca se necesita de un empresariado que ofrezca bienes y servicios de calidad al consumidor venezolano. De estos 16.000 millones de dólares que fue el intercambio comercial, ¿cuáles fueron los rubros que más tuvieron crecimiento de las empresas que están asociadas a Benancham? Bueno, crecimiento no ha tenido ningún rubro. Es decir, obviamente estamos en un momento de capa caída en el comercio internacional, porque el fundamento del comercio internacional venezolano son las exportaciones petroleras, que son el resultado de un producto de un número de barriles que se venden y se cobran, y un precio por ese barril. Al bajar esos ingresos, obviamente queda menos dinero para hacer importaciones tanto de productos terminados como de insumos para la industria venezolana. ¿Cuáles son, las proyecciones que ustedes realizan
analizan para el próximo año, tomando en cuenta este escenario económico que acá se ha planteado? Bueno, yo he aclarado siempre que este evento no es pronósticos de Benancham, es perspectivas de Benancham. Un grupo de empresas, un grupo de expertos hacen sus planteamientos de análisis de la situación y cada quien extrae sus propias conclusiones. En Venezuela no se puede pronosticar hoy en día, se pueden elaborar escenarios y el mero ejercicio de elaborar esos escenarios nos va a dar un enriquecimiento y un entrenamiento para enfrentar la incertidumbre. Bien, palabras de Germán Toro, quien es el presidente de Benancham, la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio. Todo esto asegurando que más allá del intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos, que ascendió a alrededor de los 16.500 millones de dólares, no ha experimentado, digamos, los rubros empresariales que están dentro de esta Cámara algún crecimiento. Nosotros vamos a estar bien pendientes de las diferentes ponencias y las diferentes expositores, quienes, por supuesto, van a ir llegando acá en este encuentro de perspectivas económicas 2018 que realiza Benancham, que han aclarado que no son perspectivas de la propia Cámara Venezolana Americana, sino que son una cantidad de expertos quienes de alguna manera ilustran a las empresas, a los distintos rubros, las empresas tanto venezolanas como americanas que están en Venezuela, cómo será el comportamiento, cómo se puede vaticinar el comportamiento económico de cara a que tomen sus previsiones y tratar de mantenerse en el país ofreciendo servicios y productos de calidad en Venezuela ante la creciente hiperinflación, que ya decía Tamara Herrera, que también estuvo acá con nosotros y que nosotros pudimos también escuchar con atención su ponencia. Hablaba de la complejidad que tiene el año 2018 en el tema hiperinflacionario. Igual lo hacía Luis Maturén, quien es de la encuestadora Datos Group, que daba también un esbozo sobre todo lo que ha sido el cambio, el patrón del consumo de los venezolanos, que por supuesto está prácticamente la población venezolana en un tema de supervivencia en relación a que el principal problema que tiene el venezolano común es conseguir alimentos y el alto costo que estos representan para la cantidad de dinero que puedan estar devengando producto de su trabajo y de la actividad, por supuesto, económica que tengan. Nosotros vamos a estar bien pendientes desde acá, desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.